En septiembre de 1929, la economía estadounidense no solo estaba en auge, era invencible. El concepto de recesión había sido psicológicamente abolido. El economista más destacado de la época, Irving Fisher, declaró célebremente que los precios de las acciones habían alcanzado lo que parecía ser una meseta permanentemente alta. No era un tonto. Era un genio, observando datos que no tenían sentido según los estándares históricos, pero tenía perfecto sentido si creías en una nueva era. El país acababa de ser transformado por tecnologías revolucionarias, la radio, el automóvil y la red eléctrica, que prometían desbloquear una productividad infinita. Una acción de la Radio Corporation of America, RCA, había subido de 11 a $114 en pocos años. Era el Nvidia de su época, una compañía que estaba cambiando físicamente el mundo, justificando cualquier valoración sin importar cuán absurda fuera. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Avanzamos rápidamente hasta el año 2026, y el guión se está repitiendo con una precisión aterradora. Actualmente estamos viviendo un periodo que los futuros historiadores probablemente llamarán los segundos locos años 20. Tenemos nuestra propia tecnología revolucionaria, la inteligencia artificial. Tenemos nuestra propia narrativa de nueva era que afirma que las ganancias de productividad harán irrelevantes las viejas métricas de valoración. Y tal como en 1929, tenemos una manía de inversión minorista que ha convertido el mercado de valores en un casino nacional. En los años 20 eran los limpiabotas dando consejos bursátiles. Hoy son los foros de Reddit y los operadores de opciones de 0 días hasta el vencimiento, conocidos como 0DTE. Milne, mecanismo de especulación, ha cambiado de préstamos con margen en la ventanilla de corretaje a derivados apalancados en una aplicación. Pero la psicología es idéntica. Es la creencia de que los árboles pueden crecer hasta el cielo porque la Reserva Federal crea la luz del sol. Sin embargo, el libro de jugadas de 1929 no trata sobre el colapso en sí mismo. Todo el mundo conoce el martes negro. La parte del libro de jugadas que importa ahora mismo, la parte que constituye una advertencia de 90 días, es lo que sucede en las semanas eufóricas finales antes del colapso. Es un fenómeno conocido como el derretimiento alcista. La historia muestra que las mayores ganancias en una burbuja a menudo llegan justo al final. En el verano de 1929, el mercado subió casi 30% en 3 meses. Fue un ascenso vertical. Este rally final está diseñado para absorber a los últimos escépticos. Obliga a los bajistas a capitular. Cuando el último pesimista finalmente compra, no queda nadie más para comprar. El mercado efectivamente se quedó sin combustible. Estamos viendo esta dinámica hoy. El mercado se está volviendo peligrosamente concentrado. En 1929, el rally fue impulsado por un puñado de fondos fiduciarios y compañías de participación de servicios públicos. Hoy, el índice S&P 500 es efectivamente solo 5 o 6 conglomerados tecnológicos masivos, enmascarando la debilidad de las otras 495 compañías. Si eliminas a los gigantes de la inteligencia artificial, la compañía estadounidense promedio está en realidad luchando con altas tasas de interés y demanda decreciente. El índice te está mintiendo, tal como mintió en 1929. Pero la señal más crítica, la que inicia la cuenta regresiva de 90 días, no está en el mercado de valores. Está en el mercado de bonos. Es el comportamiento de la curva de rendimiento. Para aquellos que no observan el mercado de bonos, la curva de rendimiento es simplemente la
Diferencia entre las tasas de interés a corto plazo, como la letra del Tesoro a 3 meses, y las tasas a largo plazo, como el bono del Tesoro a 10 años. Normalmente, la curva tiene una pendiente ascendente. Te pagan más interés por bloquear tu dinero durante 10 años que por 3 meses. Pero antes de cada recesión en la historia moderna, la curva se invierte. Las tasas a corto plazo superan a las tasas a largo plazo. Esto sucedió en 1929, en el año 2000, en 2008, y sucedió nuevamente en este ciclo. La inversión es la luz de advertencia. Pero, y esta es la parte que todos malinterpretan, el colapso no ocurre cuando la curva se invierte. El colapso ocurre cuando la curva se desinvierte. ¿Por qué? Porque la curva se desinvierte cuando la Reserva Federal de repente se da cuenta de que ha roto algo. Cuando la economía comienza a gritar, a agrietarse, la Reserva Federal entra en pánico. Recortan agresivamente las tasas de interés a corto plazo para tratar de salvar el sistema. Esto provoca que el extremo corto de la curva colapse, restaurando la pendiente normal. En 1929, la curva de rendimiento se desinvierte apenas semanas antes del colapso. En 2008, la curva de rendimiento se desinvierte justo antes de que Lehman Brothers quebrara. La desinversión es la señal de que el aterrizaje suave es un mito y el aterrizaje forzoso ha llegado. La mecánica detrás de la inversión de la curva de rendimiento es clara pero poderosa. Cuando los inversores se preocupan por el crecimiento económico futuro, corren a asegurar rendimientos a largo plazo, elevando los precios de los bonos y reduciendo los rendimientos en el extremo largo de la curva. Simultáneamente, la Reserva Federal a menudo mantiene o eleva las tasas a corto plazo para combatir la inflación, manteniendo el extremo corto elevado. Esta dinámica crea la inversión que ha precedido casi todas las recesiones desde 1955. La reputación de la curva de rendimiento como predictor de recesión proviene de su excepcional precisión histórica. Desde 1968, el diferencial entre 2 y 10 años se ha invertido antes de 7 de las últimas 8 recesiones estadounidenses, con tiempos de adelanto que van desde 7 a 24 meses. Esta tasa de precisión del 87.5% la convierte en uno de los indicadores económicos líderes más confiables disponibles. Ahora mismo, en 2026, estamos viendo cómo la curva de rendimiento se vuelve a empinar hacia territorio positivo. La Reserva Federal está recortando tasas, diciéndonos que han derrotado la inflación y asegurado una economía ricitos de oro. Pero la historia grita que están recortando porque ven la liquidez secándose en la tubería del sistema financiero. Están recortando porque el paciente está entrando en paro cardíaco, no porque el paciente esté sano. El análisis de inversiones pasadas revela patrones críticos. Las inversiones más profundas, que exceden los 100 puntos básicos, han precedido históricamente recesiones más severas, mientras que las inversiones breves, de menos de un mes, tienen un valor predictivo menor. La duración de la inversión importa tanto como su ocurrencia. Las inversiones que duran más de 3 meses muestran un salto dramático a una precisión del 73%, en comparación con el 45% para inversiones más cortas. El peligro de este momento se amplifica por el apalancamiento. En 1929, los inversores compraban acciones con un margen del 90%. Ponían $10 para comprar $100 en acciones. Esto significaba que una caída del 10% en el mercado eliminaba el 100% de su capital. Hoy, tenemos apalancamiento en las sombras. Los fondos de cobertura están apalancados 10-1 usando operaciones de base del Tesoro. Los operadores minoristas están apalancados 100-1 usando opciones. El sistema es más estrecho y más frágil de lo que parece. Cuando comienza la venta,
desencadena una cascada de liquidez. A medida que los precios caen, se emiten llamadas de margen. Para cumplir con la llamada de margen, los inversores tienen que vender sus mejores activos. No venden lo que quieren vender. Venden lo que pueden vender. Por eso, en un colapso, todo cae junto. El oro cae, los bonos caen, las acciones caen, las correlaciones van a uno. En octubre de 1929, el mercado no solo bajó, se evaporó. Hubo momentos en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York donde simplemente no había ofertas. Tenías una acción que valía $100 ayer, y hoy no podías venderla por $1. General Electric cayó de 396 el 3 de septiembre a 210 el 29 de octubre. American Telephone and Telegraph cayó 100 puntos. DuPont cayó de un máximo de verano de 217 a 80. United States Steel de 261 a 166. Delaware and Hudson de 224 a 141. Y las acciones ordinarias de Radio Corporation of America cayeron de 505 a 26. La psicología de esta advertencia de 90 días es específica. Es la transición de la codicia a la complacencia al miedo. Actualmente estamos en la transición de la codicia a la complacencia. El VIX, el índice del miedo, está históricamente bajo. Los inversores están vendiendo seguros contra un colapso, porque creen que un colapso es imposible. Están recogiendo centavos frente a una apisonadora. En 1929, los periódicos de septiembre estaban llenos de artículos explicando por qué los buenos tiempos durarían para siempre. La producción industrial es robusta. El consumidor es fuerte. Estaban mirando por el espejo retrovisor. Sin embargo, ya había señales ominosas. La producción de acero estaba en declive. La construcción estaba lenta, las ventas de automóviles bajaban y los consumidores estaban acumulando grandes deudas debido al crédito fácil. El mercado de valores es un mecanismo que mira hacia adelante, pero en una burbuja se convierte en un espejo de su propia vanidad. Sube porque sube. Y cuando la música se detiene, usualmente desencadenada por un evento oscuro en un rincón del mercado que nadie está observando, como una quiebra bancaria en Austria en 1931, o un incumplimiento de hipoteca de alto riesgo en 2007, la puerta de salida es del tamaño de un alfiler, y todos intentan atravesarla a la vez. El 20 de septiembre de 1929, el destacado inversor británico Clarence Hartree y muchos de sus asociados fueron encarcelados por fraude y falsificación, lo que llevó a la suspensión de sus empresas. Esto pudo haber debilitado la confianza de los estadounidenses en sus propias compañías, aunque tuvo un impacto mínimo en la Bolsa de Valores de Londres. El libro de jugadas de 1929 nos dice que la caída inicial a menudo se ve como una oportunidad de compra. A finales de octubre de 1929, después de la primera gran grieta, los Rockefeller y los Morgan caminaron famosamente al piso de la bolsa y compraron bloques masivos de acciones para apuntalar el mercado. Funcionó por un día. Luego la ola de ventas regresó más dura y más rápida. Los compradores de caídas fueron aniquilados. Esta es la trampa final del ciclo. El condicionamiento de la última década ha enseñado a cada inversor que comprar la caída es un camino garantizado hacia la riqueza. Pero en un evento de desapalancamiento, la caída sigue cayendo. El lunes negro, 28 de octubre de 1929, el promedio industrial Dow Jones disminuyó casi 13%. Al día siguiente, el martes negro, más de 16 millones de acciones fueron negociadas. El Dow perdió otro 12% y cerró en 198, una caída de 183 puntos en menos de 2 meses. Los paralelos no son exactos. La historia no se repite, pero rima, sin
Embargo, el esquema de la rima es innegable. Un sector tecnológico sobreextendido, una reserva federal que cree haber dominado el ciclo económico, un público minorista completamente metido en el mercado y una curva de rendimiento que está gritando recesión mientras los políticos gritan recuperación. El reloj comenzó a contar desde el momento en que la Reserva Federal insinuó el primer recorte de tasas. Esa fue la campana. Ahora estamos en la ronda final. Si el derretimiento alcista del mercado de valores es el espectáculo de fuegos artificiales que mantiene a la multitud mirando hacia arriba, el peligro real es la mecha que arde silenciosamente a lo largo del suelo. En 1929, esa mecha era la deuda de margen, dinero prestado para comprar acciones. En 2026, la mecha es el sector inmobiliario comercial y el pantano bancario, en las sombras conocido como crédito privado. Aquí es donde reside la inevitabilidad matemática del colapso, oculta detrás de contabilidad opaca y tolerancia regulatoria que está a punto de quedarse sin tiempo. Para entender la magnitud del problema, tienes que mirar el muro de vencimientos. Los préstamos inmobiliarios comerciales no son como tu hipoteca de vivienda a 30 años. Son típicamente préstamos a corto plazo, con solo interés que se globalizan después de 5 años. El prestatario paga el interés y al final del plazo tiene que devolver todo el principal, usualmente refinanciando con un nuevo préstamo. En 2026, aproximadamente entre 1.800 y 2.000 millones de dólares de estos préstamos comerciales están venciendo. Este es el muro. Según estimaciones de S&P Global, aproximadamente 950.000 millones de dólares en hipotecas inmobiliarias comerciales debían vencer en 2024. Y los datos de originación muestran que el muro de vencimientos crecerá a casi $1 billón en 2025 y alcanzará su punto máximo en 2027 con 1.260.000 millones de dólares. Estos préstamos se originaron en la era de tasas de interés cero de 2021. Los edificios de oficinas estaban llenos y la tasa de interés era del 3%. Hoy, los edificios de oficinas están entre un 20 y 30% vacíos, debido al cambio permanente al trabajo remoto. Y la tasa de interés para refinanciar es del 7 u 8%. Las matemáticas son catastróficas. El edificio está generando menos ingresos, pero el pago de la hipoteca se está duplicando. Cualquier prestatario que busque refinanciarse a tasas actuales enfrentaría un shock de tasas. Al 19 de agosto de 2024, la tasa de interés promedio en préstamos inmobiliarios comerciales, originados en 2024, era del 6.2%, mientras que la tasa de los que vencían era del 4.3%, un salto de casi 200 puntos básicos. Según datos de la Oficina Nacional de Investigación Económica, casi el 44% de todos los préstamos de 1902 oficinas actualmente exceden el valor de la propiedad. Los propietarios están bajo el agua. En un mercado racional, estos prestatarios simplemente devolverían las llaves al banco y se irían. Esto ya está sucediendo con grandes propietarios como Brookfield y Blackstone, incumpliendo en torres trofeo en Los Ángeles y Nueva York. Pero la crisis real no es el propietario, es el prestamista. Según la Asociación de Banqueros Hipotecarios, 957.000 millones de dólares en préstamos inmobiliarios comerciales debían vencer solo en 2025, lo que representa aproximadamente el 20% de la deuda hipotecaria comercial pendiente de 4.8 billones de dólares. Esto nos lleva a la trampa de los bancos regionales. En 1929 había miles de pequeños bancos rurales que habían apostado la granja, literalmente, a los precios de las tierras agrícolas. Cuando los precios de los cultivos cayeron, esos bancos quebraron, desencadenando la Gran Depresión. En 2026, la tierra agrícola es el parque de oficinas suburbano y el rascacielos del centro.
Los bancos demasiado grandes para caer, JP Morgan, Bank of America, son inteligentes. Vieron esto venir y redujeron su exposición. Pero los bancos regionales, aquellos con entre 10.000 millones y 100.000 millones de dólares en activos, fueron all-in. Los datos regulatorios muestran que los bancos pequeños y medianos tienen casi el 70% de todos los préstamos inmobiliarios comerciales en Estados Unidos. Para muchos de estos bancos, los préstamos inmobiliarios comerciales representan el 40 o 50% de su cartera total de préstamos. Si esos préstamos incumplen, el banco es insolvente. Vimos un adelanto de esto en 2023 con Silicon Valley Bank y Signature Bank, pero esos fueron fracasos idiosincráticos causados por malas apuestas de tasas de interés. La ola que viene es un fracaso crediticio. Es una realización de que la garantía que respalda los préstamos no vale nada. En Manhattan, la tasa de morosidad de préstamos en edificios de oficinas saltó más de 1000% desde enero de 2023 hasta enero de 2024. El gobierno salvó a los bancos en 2023 con el programa de financiamiento a plazo bancario, BTFP, que les permitió pignorar sus bonos bajo el agua a la par. Pero no puedes pignorar un edificio de oficinas vacío a la par. La Reserva Federal no puede imprimir inquilinos. Los prestamistas bancarios, ya tensionados por depósitos en contracción, pueden quedarse sosteniendo la bolsa, ya que los préstamos inmobiliarios comerciales pueden comprender una porción significativa de sus balances. En marzo de 2024, S&P Global rebajó las perspectivas de 5 bancos estadounidenses por dicha exposición, mientras que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos notó que la tasa no corriente para préstamos inmobiliarios comerciales no ocupados por el propietario, de 1.59%, estaba en su nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2013. Sin embargo, el sistema bancario tiene un nuevo socio más oscuro en el crimen: el crédito privado. Esta es la encarnación moderna de los bancos en las sombras de la década de 1920. Las firmas de crédito privado son prestamistas no bancarios. Toman dinero de fondos de pensiones y compañías de seguros y lo prestan directamente a compañías riesgosas que los bancos tradicionales no tocarán. Esta industria ha explotado de 400.000 millones de dólares en 2010 a más de 2 billones hoy. Ha operado casi completamente en un entorno ricitos de oro, de tasas bajas y sin incumplimientos. El mercado de crédito privado superó los 2.1 billones de dólares a nivel global el año pasado en activos y capital comprometido. Aproximadamente 3/4 partes de esto estaba en Estados Unidos, donde su participación de mercado se acerca a la de los préstamos sindicados y los bonos de alto rendimiento. Pero el crédito privado tiene un defecto fatal: contabilidad marcada al mito. A diferencia de un banco o un fondo de bonos público, los activos de crédito privado no se negocian en un intercambio público. No hay un ticker de precio diario. El valor del préstamo es determinado por el gestor del fondo mismo. Esto crea un incentivo perverso. Si un prestatario tiene problemas, el gestor de crédito privado no quiere rebajar el préstamo porque eso dañaría sus números de rendimiento y asustaría a los inversores. Entonces se involucran en extender y pretender. Prestan a la compañía en dificultades más dinero solo para pagar el interés del dinero viejo. Llaman a esto pago en especie. PIC es un esquema Ponzi envuelto en un traje. Hace que el fondo se vea saludable en papel. Mira, tenemos un retorno del 12% y 0 incumplimientos, mientras el prestatario subyacente se está pudriendo desde adentro. Los préstamos privados rara vez se negocian y por lo tanto no pueden valorarse utilizando precios de mercado. En cambio, a menudo se marcan solo trimestralmente utilizando modelos de riesgo y pueden sufrir de valoraciones obsoletas y subjetivas en todos los fondos. El análisis que compara el crédito privado con los préstamos apalancados,
que se negocian regularmente en un mercado más líquido y transparente, muestra que, a pesar de tener una calidad crediticia más baja, los activos de crédito privado tienden a tener rebajas menores durante periodos de estrés. Mientras que el apalancamiento del fondo de crédito privado parece ser bajo, el potencial de múltiples capas de apalancamiento oculto dentro del ecosistema de crédito privado sí genera preocupaciones dada la falta de datos. El apalancamiento también lo despliegan los inversores en estos fondos y los prestatarios mismos. Esta estratificación del apalancamiento dificulta evaluar las vulnerabilidades sistémicas potenciales de este mercado. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero, desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. La advertencia de 90 días probablemente se activará cuando este lavado de volatilidad se rompa. No comenzará con un colapso del mercado de valores. Comenzará con un evento de bloqueo. Un fondo importante de crédito privado o un fideicomiso de inversión inmobiliaria no negociado, REIT, anunciará que está suspendiendo las redenciones. Los inversores, dándose cuenta de que los retornos estables del 10% eran una ilusión, intentarán sacar su dinero. El gestor del fondo dirá: «Lo siento, no podemos vender los activos lo suficientemente rápido. Las puertas están cerradas». Esto le sucedió al REIT de Blackstone a finales de 2022, pero lograron estabilizarlo. En 2026, con el muro de vencimientos golpeando, no habrá estabilización. Los problemas en First Brands Group, en septiembre pasado, avivaron las preocupaciones sobre el mercado de crédito privado. A pesar de las advertencias, el capital ha seguido fluyendo hacia los fondos de crédito privado. TPG cerró en diciembre más de $6.000 millones para su tercer fondo insignia, Credit Solutions. Neuberger Berman anunció recientemente el cierre final de su quinto fondo insignia de deuda privada, con $7.3 mil millones. Voces prominentes han normalizado la precaución. Jeffrey Gundlach, director ejecutivo de Double Line Capital, ha advertido repetidamente que el crédito privado puede ser el principal candidato para iniciar la próxima crisis financiera. Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, ha recurrido a la analogía de las cucarachas. Cuando encuentras un problema, a menudo hay más cerca, después de que las quiebras de Tricolor y First Brands destacaran los riesgos de suscripción y transparencia. Cuando las puertas se cierran, el pánico se propaga a los fondos de pensiones y compañías de seguros que asignaron miles de millones a estas alternativas seguras. De repente, se darán cuenta de que están sosteniendo activos líquidos que valen 60 centavos por dólar, no 100. Para recaudar efectivo, tendrán que vender lo que pueden vender: acciones y bonos líquidos. Este es el mecanismo de contagio. La podredumbre en el mercado privado fuerza una venta forzada en el mercado público. El derretimiento alcista que discutimos en la sección 1 es parcialmente impulsado por esta dinámica. A medida que el dinero inteligente sale del sector inmobiliario y el crédito privado, ese capital tiene que ir a alguna parte. Fluye hacia las magníficas acciones tecnológicas, empujándolas aún más alto. Crea una economía de barra. La parte superior son acciones de inteligencia artificial hiperinfladas, mientras la parte inferior es el sector inmobiliario desintegrándose y las pequeñas empresas. Esta divergencia no puede durar para siempre. En 1929, la divergencia se rompió cuando los bancos comenzaron a reclamar préstamos de margen. En 2026, se rompe cuando los bancos regionales se ven obligados a reconocer las pérdidas en sus carteras inmobiliarias. Los reguladores les han permitido retrasar este reconocimiento,
esperando que las tasas de interés caigan lo suficientemente rápido como para salvar a los prestatarios. Pero como vimos con la curva de rendimiento desinvirtiéndose, los recortes llegan demasiado tarde. Los inquilinos ya se han ido. Las llaves ya están siendo enviadas por correo de regreso. El gráfico más aterrador para los bancos regionales es la relación entre vacante y servicio de deuda. En ciudades como San Francisco, Chicago y Nueva York, la vacante de oficinas está atascada por encima del 20%. Según CBRE, las tasas de vacante de oficinas alcanzaron el 19% para el mercado estadounidense en el primer trimestre de 2024, superando los máximos anteriores alcanzados durante la Gran Recesión y la recesión de COVID-19. Pero los gastos de operar esos edificios, seguros, impuestos, mantenimiento, se han disparado debido a la inflación. Esto crea una espiral de capital negativo. El edificio vale menos que la tierra sobre la que se asienta. Cuando el banco toma posesión del edificio, no obtiene un activo, obtiene un pasivo. Tienen que pagar los impuestos sobre la propiedad y los guardias de seguridad para un caparazón vacío. Esto quema las reservas de capital del banco a la velocidad del rayo. Observa el índice bancario regional KB-WIBO KRE. Si ves que comienza a divergir del S&P 500, si las acciones tecnológicas están alcanzando máximos históricos, mientras los bancos regionales están alcanzando mínimos de 52 semanas, esa es la confirmación final. Eso es el mercado diciéndote que la tubería ha estallado, incluso si la fiesta en el piso de arriba todavía está en pleno apogeo. Los bancos comunitarios y regionales de Estados Unidos están casi 5 veces más expuestos al sector inmobiliario comercial que los grandes bancos, con la mayor exposición directa total de inmobiliario comercial recayendo en aquellos con entre 1.000 millones y 10.000 millones de dólares en activos. El libro de jugadas de 1929 es una historia de apalancamiento moviéndose de lo visible a lo invisible. Entonces era el margen de acciones. Ahora es el apalancamiento bancario en las sombras. El sistema está mucho más interconectado de lo que estaba hace un siglo. Un incumplimiento en un fondo de crédito privado en Nueva York puede desencadenar una llamada de margen para un fondo de pensiones en Tokio. La advertencia de 90 días es efectivamente una cuenta regresiva hasta el momento en que lo boom, marcado al mito, se encuentra con lo marcado al mercado. Cuando la ilusión de estabilidad es destrozada por la realidad del precio. Y tal como en 1929, las autoridades te dirán que el sistema bancario es sólido y resistente justo hasta el viernes por la tarde en que se apoderan de los bancos. La realidad aterradora del libro de jugadas de 1929 no es que el mercado de valores colapse. Un colapso del mercado es doloroso, pero es recuperable. El verdadero horror del escenario de 1929 es lo que sucede después del colapso, cuando el gobierno intenta arreglarlo. En la década de 1930, la Reserva Federal cometió un error histórico. Permitieron que la oferta monetaria colapsara casi un 30%. Dejaron que los bancos quebraran. Dejaron que la contracción crediticia siguiera su curso y forzaron a la economía a una depresión deflacionaria que duró una década. Para 1932, las acciones habían perdido casi 90% de su valor. El colapso del sector bancario llevó a muchos bancos a ejecutar hipotecas de viviendas, lo que finalmente condujo al colapso del mercado de valores. Para 1933, casi la mitad de los bancos de Estados Unidos habían quebrado, y el desempleo se acercaba a los 15 millones de personas o al 30% de la fuerza laboral estadounidense. Los banqueros centrales de 2026 han estudiado esta historia. Han escrito tesis doctorales sobre ella. Ben Bernanke, Janet Yellen y Jerome Powell han jurado todos un juramento silencioso al fantasma de Milton Friedman de que nunca permitirán que la deflación vuelva a suceder.
Y esto es precisamente por lo que el resultado de la crisis de 2026 no será una gran depresión, sino una gran inflación. Cuando el muro de vencimientos golpee y los bancos regionales comiencen a disolverse, la Reserva Federal enfrentará una elección binaria. Opción A: permitir un colapso deflacionario que elimine la deuda, pero también elimine la capacidad del gobierno de Estados Unidos para pagar sus propias cuentas, llevando a un incumplimiento soberano. Opción B: imprimir suficiente dinero para monetizar toda la pila de deuda, corporativa, inmobiliaria y soberana, y sacrificar la moneda para salvar el sistema. No hay ninguna duda sobre qué camino elegirán. Elegirán el giro. No será un recorte educado de tasas de interés. Será una manguera contra incendios de liquidez que hará que el estímulo COVID de 2020 parezca un error de redondeo. Implementarán control de la curva de rendimiento, ICC, limitando las tasas de interés a largo plazo para evitar que el gobierno quiebre. Comprarán los bonos inmobiliarios comerciales bajo el agua a la par. Garantizarán cada depósito bancario sin importar el tamaño. Esto desencadena la fase final y más peligrosa del ciclo económico, descrita por el economista austríaco Ludwig von Mises como el auge de ruptura, la casa catástrofe. En un auge normal, la gente compra acciones porque cree que las compañías están creciendo. En un auge de ruptura, la gente compra acciones porque está aterrorizada de sostener efectivo. Se dan cuenta de que el Banco Central se ha comprometido a destruir la moneda para salvar la deuda. La psicología cambia instantáneamente. El objetivo de invertir cambia de apreciación de capital a preservación de capital. Compras el S&P 500 no porque ames las ganancias de Apple, sino porque Apple es un activo real y el dólar es un cubo de hielo derritiéndose. El gráfico del mercado de valores alemán durante la República de Weimar es la hoja de ruta para esta fase. En 1923, el mercado de valores alemán subió millones%. Si mirabas tu cartera en marcos de papel, eras multimillonario. Eras rico más allá de tus sueños más salvajes. Pero en términos reales, con precio en oro o pan o energía, el mercado de valores en realidad cayó. La moneda estaba colapsando más rápido de lo que las acciones estaban subiendo. Esta es la trampa del auge de ruptura. Crea una ilusión de riqueza. La hiperinflación afectó al Papiermark alemán, la moneda de la República de Weimar, entre 1921 y 1923, principalmente en 1923. La moneda alemana había visto una inflación significativa durante la Primera Guerra Mundial, debido a la forma en que el gobierno alemán financió su esfuerzo bélico a través de préstamos, con deudas de 156.000 millones de marcos para 1918. Esta deuda nacional se incrementó sustancialmente en 50.000 millones de marcos de reparaciones pagaderas en efectivo y en especie bajo el calendario de pagos de Londres de mayo de 1921, acordado después del Tratado de Versalles. En la primera mitad de 1922, el marco se estabilizó en alrededor de 320 marcos por dólar. Pero luego, la inflación estalló en hiperinflación, el marco cayendo a 7.400 marcos por dólar estadounidense en diciembre de 1922, después de que Alemania no cumpliera por 34ª vez en 36 meses con pagar una cuota de reparaciones en especie de carbón. En enero de 1923, las tropas francesas y belgas ocuparon el Valle del Ruhr, la principal región industrial de Alemania. El gobierno alemán ordenó una política de resistencia pasiva en el Ruhr, con trabajadores a los que se les dijo que no hicieran nada que ayudara a los franceses y belgas de ninguna manera. Mientras que esta política, en la práctica, equivalía a una huelga general para protestar por la ocupación, los trabajadores en huelga aún tenían que recibir apoyo financiero. El gobierno pagó a estos trabajadores imprimiendo cada vez más billetes, con Alemania pronto siendo inundada con papel moneda,
exacerbando aún más la hiperinflación. Una barra de pan en Berlín que costaba alrededor de 160 marcos a fines de 1922 costaba 200.000 millones de marcos a fines de 1923. Para noviembre de 1923, un dólar estadounidense valía 4.210.500 millones de marcos alemanes. El gobierno tuvo que imprimir billetes de 1 millón de marcos. Luego, billetes de 1.000 millones de marcos. Las amas de casa enfrentaron serias dificultades durante la crisis de hiperinflación. Su trabajo doméstico de adquirir alimentos y ropa se convirtió en una carrera frenética contra la devaluación horaria. Muchas familias perdieron sus fortunas enteras durante este periodo, y el suministro de bienes básicos ya no estaba garantizado, lo que llevó a disturbios y saqueos. Este entorno destruye a la clase media que mantiene su riqueza en pensiones de efectivo e ingresos fijos. Enriquece a los tenedores de activos, los ultrarricos que poseen tierra, oro y acciones. Esto conduce inevitablemente al cuarto giro propuesto por los historiadores William Strauss y Neil Howe. Un cuarto giro es un periodo de intenso trastorno social y político que ocurre aproximadamente cada 80 años. Década de 1780, Guerra Revolucionaria. Década de 1860, Guerra Civil. Década de 1930, Gran Depresión. Y década de 2020, la crisis de deuda soberana global. Durante un cuarto giro, las instituciones que mantuvieron unida a la sociedad pierden su legitimidad. Cuando el público se da cuenta de que el dinero está amañado, que el gobierno está activamente robando su trabajo a través de la inflación para rescatar a los bancos, el contrato social se rompe. Veremos huelgas, disturbios civiles y el surgimiento de movimientos políticos populistas que demandan soluciones radicales. El Estado de Derecho se vuelve fluido. Los derechos de propiedad se vuelven negociables. La crisis de hiperinflación de 1923 llevó a destacados economistas y políticos a buscar un medio para estabilizar la moneda alemana. En agosto de 1923, un economista, Karl Helfferich, propuso un plan para emitir una nueva moneda. El plan fue adoptado en decretos de reforma monetaria del 13 al 15 de octubre de 1923. Un nuevo banco, el Rentenbank, fue establecido. Durante las etapas finales de la hiperinflación, la pérdida generalizada de confianza en el marco llevó a la gente a usar formas alternativas de intercambio. Entre estas estaban las monedas basadas en productos básicos, como una moneda basada en cigarrillos. En este entorno, la única seguridad reside en activos que no tienen riesgo de contraparte. Por eso, los bancos centrales de todo el mundo, específicamente China, Rusia y Polonia, están comprando oro a tasas récord. Se están preparando para el fin del sistema del dólar fiduciario. El oro es el único activo financiero que no es el pasivo de otra persona. No puede ser impreso. No puede incumplirse. En un colapso deflacionario, 1929, el efectivo es el rey porque compra más cosas. En un colapso inflacionario, 2026, el efectivo es basura y el oro es el arca. Bitcoin juega un papel similar pero más volátil. Es la alarma de incendios del sistema financiero. Reacciona instantáneamente a las inyecciones de liquidez. En un auge de ruptura, Bitcoin probablemente se desacoplará del mercado de valores y cotizará como una versión apalancada del oro, un activo al portador digital que no puede ser diluido por un banco central. Sin embargo, el gobierno sabe esto. Saben que la fuga de capital hacia el oro y Bitcoin acelera el colapso del dólar. Por lo tanto, la advertencia de 90 días no se trata solo de timing del mercado. Se trata de timing regulatorio. A medida que la crisis se profundiza, el telón de acero financiero descenderá. Podemos ver el regreso de controles de capital que te impidan mover dinero fuera del país.
podemos ver impuestos sobre ganancias extraordinarias en oro y cripto. Y en el escenario extremo, podríamos ver una repetición de la orden ejecutiva 6102. En 1933, el presidente Roosevelt no solo devaluó el dólar, criminalizó la propiedad del oro, forzó a los ciudadanos a entregar su riqueza real a cambio de papel moneda, justo antes de devaluar el papel moneda. El gobierno efectivamente robó 35% de la riqueza de cualquiera que tuviera oro. El gobierno no puede gravar su salida de esta deuda. No puede crecer su salida. Debe inflarse su salida. Y para hacer eso efectivamente, debe atraparte en el edificio en llamas. Las señales de advertencia están parpadeando en rojo. La curva de rendimiento se está desinvirtiendo. El muro de vencimientos inmobiliarios comerciales se está desmoronando. Los iniciados, directores ejecutivos y multimillonarios están vendiendo acciones al ritmo más rápido en años. Están construyendo búnkeres, comprando tierras agrícolas y adquiriendo segundos pasaportes. Están participando en una reducción de riesgos personal mientras le dicen al público que la economía es fuerte. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. La ventana para actuar es la fase de complacencia en la que estamos ahora mismo. Una vez que el pánico comienza, la liquidez desaparece. No puedes comprar un seguro contra incendios cuando la casa ya está ardiendo. Las primas se vuelven infinitas. El libro de jugadas de 1929 no es una profecía, es un patrón. Las matemáticas del apalancamiento y la deuda siempre se resuelven de la misma manera. La única variable es quién sostiene la bolsa cuando la música se detiene. En 1929, el público sostuvo la bolsa. En 2008, el público sostuvo la bolsa. En 2026, la bolsa son 35 billones de dólares de deuda soberana impagable. Y el público está a punto de recibir la factura una última vez. Pero entender el patrón es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es comprender que este colapso no será exactamente como 1929 o como 2008. Será una síntesis de ambos, magnificada por la tecnología moderna y complicada, por un sistema financiero global profundamente entrelazado. En 1929, cuando el mercado se derrumbó, tomó días para que la información se propagara. Los inversores en California no sabían lo que estaba pasando en Wall Street hasta que leían el periódico de la mañana siguiente. En 2026, el colapso será transmitido en vivo. Cada tic del mercado, cada quiebra bancaria, cada llamada de margen será visible en tiempo real en millones de pantallas. Esta transparencia instantánea no calmará los mercados, la acelerará. El pánico se propaga a la velocidad de la luz a través de las redes sociales. Los algoritmos de trading de alta frecuencia, que ahora representan más del 70% del volumen del mercado, reaccionarán más rápido que cualquier humano pueda procesar. Estos algoritmos no están programados para evaluar fundamentos. Están programados para seguir el momentum. Cuando el momentum cambia, todos venden simultáneamente. No hay suelo, no hay oferta, solo un vacío de aire donde el precio cae libremente hasta que alguien, en algún lugar, decide que es lo suficientemente barato como para atrapar un cuchillo cayendo. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente no entiende. El colapso del mercado de valores será solo el síntoma visible de una enfermedad mucho más profunda. La verdadera crisis estará en el mercado de deuda.
Estados Unidos debe 35 billones de dólares. Este número es tan grande que es casi incomprensible. Para ponerlo en perspectiva, si empezaras a contar hasta 35 billones a un número por segundo, te tomaría más de 1 millón de años. Esta deuda no es sostenible. Nunca fue sostenible. Ha sido mantenida viva artificialmente por tasas de interés históricamente bajas y por la disposición del resto del mundo de seguir comprando bonos del Tesoro estadounidense. Pero esa disposición está erosionándose. China, que una vez fue el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense, ha estado vendiendo consistentemente durante años. Japón, el segundo mayor tenedor, está enfrentando su propia crisis demográfica y pronto no podrá permitirse financiar a Estados Unidos. Los países del Golfo, históricamente aliados confiables, están diversificándose hacia el yuan chino y estableciendo nuevas alianzas comerciales que evitan el dólar. Cuando estos compradores extranjeros se retiran, solo quedan dos opciones. Las tasas de interés tienen que subir dramáticamente para atraer nuevos compradores, o la Reserva Federal tiene que convertirse en el comprador de último recurso. La primera opción, tasas de interés más altas, haría imposible para el gobierno pagar incluso el interés de su deuda. A tasas del 7 u 8%, el pago de interés anual sobre 35 billones de dólares sería de casi 3 billones de dólares. Eso es, más que todo, el presupuesto de defensa, Medicare y Seguridad Social combinados. El gobierno simplemente no puede permitirse esas tasas. Lo que nos deja con la segunda opción. La Reserva Federal imprime dinero para comprar la deuda del gobierno. Esto es monetización de deuda directa. Es el camino que tomó Zimbabue, Venezuela, la República de Weimar. Es el camino hacia la hiperinflación. Y aquí es donde el libro de jugadas de 1929 se rompe completamente. En 1929, el problema era deflación. Los precios caían, las deudas se volvían imposibles de pagar y la economía se contraía. La solución, aunque dolorosa, era simple. Dejar que las deudas malas se limpiaran, dejar que las compañías zombies quebraran y reconstruir sobre una base sólida. En 2026, el problema es demasiada deuda en un sistema que no puede permitirse la deflación. Entonces, el gobierno hará lo opuesto. Inflará la deuda. Pero esta inflación no será la inflación benigna del 2 o 3% que los bancos centrales llaman su objetivo. Será inflación descontrolada, el tipo que destruye ahorros, pensiones y salarios. La clase media, que mantiene su riqueza principalmente en cuentas bancarias, fondos del mercado monetario y bonos gubernamentales, será aniquilada. Sus dólares valdrán menos cada mes. Sus pensiones, prometidas en términos de dólares nominales, les darán poder adquisitivo de pobreza. Mientras tanto, los ricos, que mantienen su riqueza en activos reales como bienes raíces, acciones, oro y arte, verán sus activos aumentar en términos nominales. La brecha de riqueza, que ya es la más amplia desde los años 20, explotará. Esto no es especulación, es matemática simple. Cuando imprimes dinero, el dinero fluye primero a aquellos más cercanos a la imprenta: el gobierno, los bancos, las grandes corporaciones. Para cuando ese dinero llega al trabajador promedio en forma de aumentos salariales, los precios ya han subido más rápido. Este es el efecto Cantillon, nombrado por el economista del siglo XVIII, Richard Cantillon. Describe cómo la inflación no es neutral. Beneficia a algunos a expensas de otros. Y en el sistema moderno, siempre beneficia a los ricos a expensas de los pobres. Pero hay una diferencia crucial entre el escenario de 2026 y el auge de ruptura de Weimar. En los años 20 de Alemania, la gente tenía una válvula de escape. Podían convertir sus marcos en dólares, francos suizos u oro. En 2026,
cuando el dólar es la moneda de reserva mundial, cuando casi todo el comercio global se realiza en dólares, cuando casi todas las materias primas se cotizan en dólares, no hay salida fácil. Si el dólar colapsa, arrastra todo hacia abajo con él. El euro, ya debilitado por su propia crisis de deuda soberana, no puede absorber el flujo de capital. El yuan chino no es libremente convertible y está controlado por un régimen autoritario que puede congelar tus activos con un clic. Las criptomonedas, aunque prometen descentralización, siguen siendo demasiado volátiles y demasiado pequeñas para absorber billones de dólares de riqueza que huyen. Esto deja al oro como el único activo verdaderamente sin contraparte. Por eso los bancos centrales están acumulándolo. Por eso los multimillonarios están comprando minas de oro enteras. Por eso los tratados secretos se están firmando entre países para comerciar oro directamente, evitando el sistema del dólar por completo. La transición no será suave. Habrá controles de capital. Habrá cuentas bancarias congeladas. Habrá días festivos bancarios donde no puedes acceder a tu dinero. Habrá límites en cuánto puedes retirar. Habrá impuestos retroactivos sobre ganancias de capital. Habrá confiscación directa disfrazada de impuestos por el bien común. Todo esto ya ha sucedido antes en otras crisis. Sucedió en Chipre en 2013, donde el gobierno simplemente tomó dinero de las cuentas bancarias para rescatar a los bancos. Sucedió en Argentina repetidamente, donde el gobierno congeló depósitos en dólares y los convirtió forzosamente en pesos devaluados. Sucedió en Grecia en 2015, donde los cajeros automáticos fueron limitados a 60 euros por día. Estados Unidos no es inmune a estas medidas. De hecho, tiene precedentes. La Orden Ejecutiva 6102 de 1933 no solo criminalizó la tenencia de oro, forzó a los ciudadanos a vender su oro al gobierno a $20.67 por onza. Y luego, inmediatamente, devaluó el dólar revaluando el oro a $35 por onza. Algo similar podría suceder con Bitcoin o cualquier otro activo que el gobierno perciba como una amenaza al monopolio del dólar. Entonces, ¿cuál es la estrategia de supervivencia? La respuesta no es simple, porque depende de tu situación individual, tu tolerancia al riesgo y tu horizonte temporal. Pero hay principios generales que la historia enseña una y otra vez. Primero, la diversificación no es suficiente. En un colapso sistémico, las correlaciones van a uno. Todo cae junto porque todos están vendiendo por las mismas razones. Necesitan efectivo para llamadas de margen, para pagar deudas, para comprar comida. La diversificación tradicional entre acciones y bonos no funciona cuando tanto las acciones como los bonos están cayendo simultáneamente. Lo que necesitas es diversificación de contraparte. Activos que no dependen de que otra persona cumpla una promesa. El oro físico, no certificados de oro, no ETFs de oro, sino lingotes reales en tu posesión o en una bóveda segura fuera del sistema bancario. Bitcoin en una billetera fría que controlas, no en un intercambio. Tierra productiva que puede generar alimentos o ingresos independientemente del sistema financiero. Habilidades que tienen valor en cualquier economía: agricultura, medicina, construcción, ingeniería. Segundo, la liquidez es una espada de doble filo. El efectivo te da opcionalidad. Te permite comprar activos cuando están en venta forzada. Pero mantener demasiado efectivo en un entorno inflacionario es como sostener hielo bajo el sol. Se derrite. La clave es el momento. Y aquí es donde la advertencia de 90 días importa. Estamos en la ventana donde todavía puedes mover dinero, donde todavía puedes comprar activos, donde todavía puedes reorganizar tu vida antes de que las puertas se cierren. Una vez que el pánico comienza, las primas en activos reales explotarán. El oro que hoy cuesta $2.000 la onza
podría costar $10.000 la onza cuando todos están corriendo hacia él. La tierra agrícola que hoy está razonablemente valorada será inalcanzable cuando los multimillonarios estén comprando condados enteros como refugios seguros. Tercero, considera la geografía. Si vives en una ciudad densamente poblada que depende de cadenas de suministro just in time para alimentos y energía, eres vulnerable. No necesitas irte al bosque y vivir en una cabaña. Pero tener acceso a una comunidad más pequeña y autosuficiente, ya sea a través de propiedad, familia o amigos, es una forma de seguro. Las ciudades en crisis se vuelven peligrosas rápidamente. Cuarto, la deuda es veneno en un entorno deflacionario y puede ser una bendición en un entorno inflacionario, pero solo si es deuda de tasa fija en activos productivos. Si debes $1 millón a una tasa fija del 3% y la inflación es del 15%, estás pagando tu deuda con dinero que vale menos cada año. Tus acreedores están siendo destruidos. Esta es la forma en que los gobiernos escapan de la deuda. Pero si tu deuda es de tasa variable, o si es deuda en activos que no producen ingresos, estás atrapado. Los pagos subirán más rápido que tus ingresos. Quinto, y quizás más importante, la comunidad es riqueza. En tiempos de crisis, las conexiones humanas, la confianza y la reciprocidad valen más que el dinero. Las sociedades que sobreviven y prosperan en el caos son aquellas con fuertes lazos comunitarios. La familia extendida, los vecinos que se cuidan mutuamente, las redes comerciales que funcionan sin bancos. El individualismo radical que ha definido la cultura occidental durante las últimas décadas se romperá. La gente volverá a formas más antiguas de organización social por necesidad. El libro de jugadas de 1929 nos enseña que las crisis no son eventos puntuales, son procesos. El colapso de 1929 tomó 3 años en desarrollarse completamente. Hubo rallies de esperanza en el camino hacia abajo. Hubo momentos en que la gente pensaba que lo peor había pasado. Pero cada rebote fue seguido por una caída más profunda. El mercado de valores no tocó fondo hasta 1932, habiendo perdido casi 90% de su valor. Los bancos siguieron quebrando hasta 1933. El desempleo siguió subiendo hasta alcanzar 25%. El Dow Jones no volvió a su pico de cierre del 3 de septiembre de 1929, durante 25 años, hasta el 23 de noviembre de 1954. La Gran Depresión no fue solo un colapso económico. Fue una transformación social completa. Cambió la forma en que la gente pensaba sobre el gobierno, el dinero y su lugar en la sociedad. Antes de la depresión, el individualismo robusto y el laissez-faire eran la norma. Después de la depresión, el contrato social se reescribió. El gobierno asumió un papel masivo en la economía y en la vida de las personas. La seguridad social, el seguro de desempleo, la regulación bancaria federal, todo surgió de las cenizas de 1929. En 1932, la Comisión Pecora fue establecida por el Senado de Estados Unidos para estudiar las causas del colapso. Al año siguiente, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Glass-Steagall que ordenaba una separación entre los bancos comerciales, que toman depósitos y otorgan préstamos, y los bancos de inversión, que suscriben, emiten y distribuyen acciones, bonos y otros valores. La crisis que se avecina en 2026 será igualmente transformadora. Pero la dirección de esa transformación no está predeterminada. Podría llevar a un renovado contrato social, a una redistribución de riqueza, a un New Deal moderno que reequilibre el poder entre capital y trabajo. O podría llevar a un autoritarismo tecnocrático, a monedas digitales de banco central que rastrean y controlan cada transacción, a un sistema donde la libertad financiera
es un recuerdo distante. O podría llevar a una fragmentación completa, a un mundo multipolar donde diferentes regiones siguen diferentes caminos. Algunos hacia el socialismo, otros hacia el anarcocapitalismo, otros hacia algo completamente nuevo. La historia está llena de momentos donde el viejo orden colapsa y hay una breve ventana de caos donde todo es posible. La Revolución Francesa, la caída del Imperio Romano, el colapso de la Unión Soviética. Estos no fueron solo cambios de gobierno, fueron reestructuraciones fundamentales de la sociedad, y todos fueron precedidos por crisis financieras. En el centro de cada una estaba una moneda que había perdido su valor, una élite que había perdido su legitimidad y una población desesperada por respuestas. Estamos al borde de uno de esos momentos. Las señales están por todas partes. El disturbio político, el ascenso del populismo tanto de izquierda como de derecha, la desconfianza en las instituciones, la búsqueda de chivos expiatorios. Estas no son anomalías, son características de una sociedad en la cúspide del colapso. La pregunta no es si el viejo sistema caerá, es qué vendrá después. Y esa pregunta será respondida por aquellos que están preparados, que entienden lo que está sucediendo y que tienen el coraje de actuar de acuerdo con ese entendimiento. El libro de jugadas de 1929 no es un manual de desesperación. Es un manual de preparación. Es un recordatorio de que los ciclos son inevitables, que el auge siempre es seguido por el colapso, que la arrogancia siempre es seguida por la humildad. Pero también es un recordatorio de que la vida continúa, que del otro lado de la crisis hay oportunidad, que aquellos que mantienen su cabeza mientras otros la están perdiendo son los que reconstruirán el mundo. En 1929, la mayoría de la gente fue tomada completamente por sorpresa. Creían que los buenos tiempos durarían para siempre. Pagaron el precio por esa ilusión con sus ahorros, sus hogares, sus futuros. El colapso del mercado de valores de 1929 no fue la única causa de la Gran Depresión, pero sí actuó para acelerar el colapso económico global, del cual también fue un síntoma. Los precios de las acciones continuaron cayendo hasta 1932, cuando el promedio industrial Dow Jones cerró en 41.22, su valor más bajo del siglo XX, 89% por debajo de su pico. En 2026 no tenemos excusa. La historia nos ha dado el libro de jugadas. Las señales están parpadeando. El reloj está corriendo. La única pregunta es si tendremos la sabiduría de escuchar y el coraje de actuar. Los próximos 90 días no determinarán si habrá un colapso. Eso ya está escrito en las matemáticas de la deuda y el apalancamiento. Los próximos 90 días determinarán dónde estarás cuando suceda. Si estarás atrapado en el edificio en llamas o si estarás afuera mirando, preparado para reconstruir. La elección, como siempre en la historia, es tuya. Pero recuerda, la elección tiene una fecha de expiración. Y esa fecha se está acercando rápido. El muro de vencimientos no esperará. La curva de rendimiento no esperará. Los bancos regionales no esperará N. Y cuando finalmente colapsen, cuando el pánico finalmente comience, cuando las puertas finalmente se cierren, será demasiado tarde para actuar. Será demasiado tarde para prepararse. Solo quedará sobrevivir. Y la supervivencia, en el tipo de caos que se avecina, no está garantizada. Así que toma esta advertencia de 90 días, no como una predicción del fin del mundo, sino como una llamada de atención. Una oportunidad de mirar honestamente tu situación, de evaluar tus riesgos, de hacer los movimientos difíciles que tu yo futuro te agradecerá. Porque del otro lado de esta crisis habrá un mundo nuevo.
Y ese mundo será heredado por aquellos que tuvieron la previsión de prepararse, la disciplina de actuar y la resiliencia de perseverar. Lo que hace que esta crisis sea particularmente insidiosa es que los mecanismos de contagio son invisibles hasta que ya es demasiado tarde. En 1929 podías ver el pánico en los rostros de la gente apiñándose afuera de las casas de bolsa. Hoy, el pánico vivirá en pantallas, en algoritmos, en interconexiones financieras que nadie entiende completamente. El mercado de derivados solo, que prácticamente no existía en 1929, ahora tiene un valor nocional de más de 600 billones de dólares. Eso es casi 8 veces el PIB global. Es una red de obligaciones entrecruzadas tan compleja que ni los propios bancos entienden completamente su exposición. Cuando Lehman Brothers colapsó en 2008, casi derribó el sistema financiero global entero, no porque fuera tan grande, sino porque estaba tan interconectado. Era una contraparte en miles de contratos de derivados. Cuando cayó, nadie sabía quién más podría caer. Ese momento de incertidumbre, esos pocos días donde nadie confiaba en nadie más, casi congeló el sistema financiero global por completo. Y Lehman era pequeño comparado con los gigantes de hoy. Los 5 bancos más grandes de Estados Unidos ahora controlan activos que equivalen a más del 60% del PIB estadounidense. Si uno de ellos colapsa, o peor aún, si varios colapsan simultáneamente, no hay suficiente dinero en el mundo para rescatarlos. Pero aquí está el truco sucio que los bancos centrales no quieren que sepas. No necesitan rescatarlos. Pueden simplemente imprimir el dinero. Y eso es exactamente lo que harán. Ya lo hicieron en 2008. Lo hicieron de nuevo en 2020. Y lo harán en una escala aún más masiva en 2026. La diferencia es que esta vez el público lo verá por lo que es. No es un rescate, es un robo. Es una transferencia de riqueza de los ahorradores a los deudores, de la clase trabajadora a la clase financiera, de aquellos que jugaron según las reglas a aquellos que las manipularon. Y cuando esa realización llegue, cuando la clase media vea sus ahorros de toda la vida evaporarse mientras los multimillonarios se vuelven más ricos, la estabilidad política se evaporará. Ya estamos viendo los primeros signos. El surgimiento del populismo, tanto de izquierda como de derecha, no es un accidente. Es una respuesta a décadas de financialización, a una economía que recompensa la especulación sobre la producción, el papel sobre los productos. Es la respuesta de una población que se siente traicionada por un sistema que prometió prosperidad, pero entregó precariedad. Los disturbios que vimos en 2020 fueron un adelanto. Fueron desencadenados por la injusticia racial, pero fueron amplificados por la tensión económica. La gente que había perdido sus trabajos, que no podía pagar el alquiler, que veía cómo el mercado de valores subía a nuevos máximos, mientras ellos hacían fila en bancos de alimentos. Esa tensión no se ha ido. Ha sido temporalmente suprimida por los cheques de estímulo y las moratorias de desalojo. Pero está ahí, hirviendo bajo la superficie, esperando el próximo catalizador. Y el próximo catalizador será la crisis de 2026, cuando los bancos empiecen a fallar, cuando los fondos de pensiones anuncien que no pueden cumplir con sus obligaciones, cuando el gobierno anuncie medidas de austeridad mientras simultáneamente imprime billones para rescatar a Wall Street. Eso será el punto de quiebre. Será el momento en que el contrato social se rompa irrevocablemente. Lo que viene después es incierto. La historia nos da pistas, pero no respuestas definitivas. La Gran Depresión llevó tanto al New Deal en Estados Unidos como al ascenso del fascismo en Europa. Los mismos eventos económicos, resultados políticos radicalmente diferentes.
La diferencia fue el liderazgo, las instituciones y la resiliencia del tejido social. Estados Unidos, en 2026, tiene instituciones más fuertes que la República de Weimar en 1929, pero también tiene divisiones más profundas. La fe en la democracia está en su punto más bajo en generaciones. La confianza en las instituciones, desde los medios hasta el gobierno, hasta la academia, se ha evaporado. Esto crea un vacío que puede ser llenado por líderes carismáticos, prometiendo soluciones simples a problemas complejos. La historia nos muestra que estos momentos de crisis son cuando emergen los demagogos, cuando la gente tiene hambre, cuando tiene miedo, cuando se siente traicionada, buscará a alguien que les diga que tiene las respuestas. Y desafortunadamente, las respuestas más simples, las que culpan a chivos expiatorios, convenientes, son a menudo las más atractivas. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Ya estamos viendo esto jugar en tiempo real. El aumento de la retórica nacionalista, el surgimiento de teorías de conspiración, la demonización de grupos minoritarios. Estos no son fenómenos aislados, son síntomas de una sociedad bajo estrés, buscando comprender y controlar fuerzas que parecen estar más allá de su control. Y a medida que la crisis económica se profundice, estas tendencias se intensificarán. Pero también hay esperanza. Las crisis también son momentos de renovación, de reinvención, de posibilidad. La Gran Depresión llevó a algunas de las reformas más progresistas en la historia estadounidense. La seguridad social, el seguro de desempleo, las leyes laborales, la regulación financiera, todas surgieron de las cenizas del colapso. No fueron regalos del gobierno. Fueron ganadas por movimientos sociales organizados, por trabajadores que se unieron, por comunidades que se apoyaron mutuamente. La crisis que viene puede llevar a una conclusión similar. Puede catalizar un movimiento hacia una economía más equitativa, hacia un sistema financiero que sirva a la economía real en lugar de a sí mismo, hacia un modelo de capitalismo que equilibre la necesidad de innovación con la necesidad de estabilidad. Pero esto no sucederá automáticamente. Requerirá organización, requerirá liderazgo, requerirá visión. Y requerirá que suficientes personas entiendan lo que está sucediendo. Por eso la advertencia de 90 días importa. No es solo sobre proteger tu propia riqueza, aunque eso es importante. Es sobre entender las fuerzas en juego para que puedas navegar la tormenta que viene y tal vez ayudar a construir algo mejor del otro lado. El libro de jugadas está abierto. Las páginas están escritas. Ahora solo queda ver quién tendrá el coraje de leerlo y actuar en consecuencia antes de que sea demasiado tarde. La historia nos ha dado todas las herramientas que necesitamos. La advertencia está ahí, brillando en rojo neón. La pregunta es: ¿escucharemos? ¿Aprenderemos? ¿Actuaremos? ¿O simplemente repetiremos los errores del pasado, condenados a revivir el dolor y el sufrimiento que viene de ignorar las lecciones que la historia nos ha enseñado una y otra vez? La elección es nuestra. El tiempo se acaba. Y las consecuencias de esa elección definirán no solo nuestras vidas individuales, sino el curso de la historia para las próximas generaciones. Elige sabiamente, actúa con decisión y prepárate para lo que viene.